Se fue el documento. Buenas tardes, profe. Eh, Nosotros tenemos el caso clínico de lumbalgia eh, y lo vamos a presentar a continuación. Ya. Nosotros hemos, bueno, paciente de sexo masculino de 55 años de edad, de ocupación oficinista, tiene lugar de residencia en la ciudad de Ibarra. Para sus hábitos alimenticios, pues tiene las 3 comidas al día normales, no consume alcohol, no consume tabaco, tampoco consume otras sustancias y tampoco tiene actividad física. Ya. Bueno, el motivo de consulta. Paciente masculino de 55 años, oficinista de profesión, acude a consulta de fisioterapia luego de presentar dolor de espalda lumbar desde hace 3 meses. Nos menciona que al inicio era una molestia leve, pero en el último mes el dolor se ha intensificado. El paciente no presenta ningún antecedente traumático ni otros datos relevantes. Y bueno, para esto tenemos la enfermedad actual. Paciente masculino de 55 años trabaja como oficinista. El paciente describe un dolor generado en la parte lumbar. El dolor permanece latente en la zona, pero existen momentos que al realizar actividad el dolor se intensifica haciéndose punzante. Para el 13 de marzo del 2024, el paciente describe que hace 3 meses empezó con un dolor en la espalda. Sin embargo, menciona que siente el dolor fue provocado debido a una carga de una caja pesada y subirla al segundo piso en su trabajo. El 3 de abril del 2024, el paciente acude a una cita médica en medicina general en el Hospital San Vicente de Paúl. El médico prescribió medicamentos de analgesia, diclofenaco de 50 miligramos cada 8 horas, debido a que presentaba dolor lumbar. Para el 25 de mayo del 2024, el paciente acude nuevamente a una cita médica debido a que el dolor fue incrementado a pesar del uso de medicamento, por lo cual el médico indicó realizar estudios de imagen y según los resultados obtenidos le mencionó que se trata de una discopatía degenerativa en L4 y L5, indicando que necesita rehabilitación física. Para el 13 de junio de 2024, el paciente acude a fisioterapia después del diagnóstico referido por su doctor. Actualmente, el paciente remite que la presencia de dolor afecta levemente en sus actividades de la vida diaria. Bueno, nuestro paciente no tiene ningún antecedente patológico, ni tampoco sus familiares. En el CIE 11, la discopatía lumbar degenerativa sin prolapso de disco, en el cual ha tenido tratamiento farmacológico actual de diclofenaco de 50 miligramos cada 8 horas. Bueno, para esto hemos tenido que hacer exámenes complementarios y en la radiografía evidenciamos que se aprecia una artrosis lumbar de grado 1 a la altura de L4 y L5. Ya. Para el diagrama corporal tenemos dos zonas, dos colores. El color rojo nos va a indicar la zona de dolor a la altura de la zona lumbar y el dolor verde va a ser la zona de rigidez articular alrededor de la musculatura lumbar. Listo. Em, el screening. Paciente llega de manera autónoma, acompañado de su esposa, y se observa que el paciente ingresa tocándose con la mano derecha la zona lumbar. Presenta gesticulaciones de dolor al caminar, sentarse y levantarse de la silla. Considerando la información observada y proporcionada por el paciente, se tomará en cuenta la evaluación del dominio osteomuscular como el predominante. Sin embargo, también el dominio cardiovascular pulmonar. Listo, pasamos a la examinación y evaluación. Nosotros evaluamos 7 categorías. En el dominio cardiovascular evaluamos la categoría de circulación.
En esta evaluamos lo que es los signos vitales, como la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. Y como evaluación tenemos que el paciente presenta una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria normal, presión arterial normal, temperatura normal y saturación de oxígeno normal. Pasamos al dominio musculoesquelético, a la categoría de características antropométricas, donde evaluamos su talla, peso para sacar su IMC. Y en evaluación tenemos que el paciente presenta sobrepeso ya que su IMC es de 25.4. Otra categoría que evaluamos es la categoría de dolor, con el test de escala de EVA. En examinación tenemos 5 y en evaluación tenemos que tiene un dolor moderado. También lo hicimos en la evaluación dinámica, que tiene una nota de dolor de 7/10, lo que en evaluación significa que el paciente tiene un dolor intenso. También evaluamos con la escala de Pain Detect, que es un cuestionario de dolor en la que en la examinación nos da 3 puntos sobre 38 y en evaluación quiere decir que el paciente presenta un dolor eh, que no es de carácter neuropático. Pasamos a la categoría de rango de movimiento articular, donde el test que utilizamos es la goniometría. Los movimientos evaluados fueron la flexión dorsolumbar y extensión dorsolumbar, donde los rangos obtenidos fueron de 65 en flexión dorsolumbar, 20 en extensión dorsolumbar. También evaluamos los movimientos de inclinación derecha, izquierda, rotación derecha y rotación izquierda. Y en miembro inferior evaluamos movimientos de cadera como la abducción, aducción, flexión y extensión, donde en evaluación tenemos que se observa que el paciente tiene una mayor limitación de la movilidad en la articulación del raquis dorsolumbar en los movimientos de flexión y extensión dorsolumbar. Sin embargo, también existe una notable disminución de los rangos de movimiento en articulaciones de cadera, comparado en ambos miembros. Es decir, tiene una disminución leve en el miembro inferior izquierdo a los movimientos evaluados. Pasamos a la siguiente categoría, que es características antropométricas, donde el paciente tiene un IMC de 25.4. Pasamos a la categoría de integridad y movilidad articular, donde los test que utilizamos fue el test del cuadrante, que sirve para detectar disfunciones articulares lumbares, y en evaluación tenemos que el test dio como resultado positivo ya que aparece dolor en la zona lumbar debido al estrechamiento de los agujeros intervertebrales. Otro test que utilizamos fue el test de Bragar, donde la evaluación dio como positivo para este test, ya que el paciente no dio como negativo este test, ya que el paciente no presenta dolor irradiado. El siguiente test que evaluamos es el test de Muelle, donde la evaluación dio como resultado negativo, ya que el paciente no tiene inestabilidad segmentaria. Pasamos a la categoría de postura. El test que utilizamos fue la escala de Fossack, donde en la evaluación, según la escala de Fossack, observamos alteraciones en la postura, en la cual encontramos lo que es inclinación lateral de la pelvis en su lado derecho, elevación de pelvis en su lado izquierdo, retroversión pélvica, hiperlordosis dorsal. Y esto nos quiere decir que el paciente presenta una postura compensatoria para aliviar el dolor. La otra categoría que evaluamos es de rendimiento muscular. El test que utilizamos fue Daniels, donde los movimientos que evaluamos fueron la flexión de extensión y rotación
izquierda y derecha, inclinación lateral del raquis dorsolumbar, donde los valores obtenidos fueron de 4 para flexión y extensión, 5 para rotación izquierda y derecha, 4 para inclinación lateral e izquierda. Y en cadera evaluamos los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, donde todos estos movimientos tienen una nota de 4, lo que quiere decir que tiene un movimiento contra una resistencia leve. Ya. El diagnóstico fisioterapéutico según APTA encontramos lo que es el dominio musculoesquelético con un patrón B de alteraciones de la postura y un patrón C en alteraciones del desempeño muscular. Otro dominio evaluado fue el cardiovascular pulmonar con un patrón A de prevención primaria, reducción de riesgo para desórdenes pulmonares y cardiovasculares. Como diagnóstico sí, nuestro paciente refiere dolor en la zona lumbar, menciona que en el último mes su dolor se ha ido intensificando. En funciones corporales encontramos deficiencia grave en las funciones relacionadas con la sensación de dolor en la zona lumbar, deficiencia ligera en las funciones relacionadas con la fuerza muscular y deficiencia ligera en las funciones relacionadas con la resistencia muscular. En estructuras corporales tenemos una deficiencia ligera en las estructuras del tronco. En actividades corporales se encontró dificultad moderada en las actividades relacionadas con cambiar las posturas corporales básicas, dificultad moderada en las actividades relacionadas con mantener la posición del cuerpo, dificultad moderada en las actividades relacionadas con el transferir el propio cuerpo, dificultad grave en las actividades relacionadas con levantar y llevar objetos, dificultad moderada en las actividades relacionadas con andar y dificultad moderada en las actividades relacionadas con desplazarse por el entorno. En participación en las actividades de la vida diaria y una dificultad grave en las actividades relacionadas con la conducción, dificultad moderada en las actividades relacionadas con relaciones sociales y formales, dificultad moderada en las actividades relacionadas con tiempo libre y ocio. Con factores personales encontramos que no presenta barreras y en facilitadores no presenta alteraciones cutáneas. Hay una predisposición para acudir a terapia y realizar ejercicios que se le manden a la casa y cuenta con recursos económicos. En factores ambientales tampoco hubo barreras y en facilitadores se encontró un facilitador moderado acerca de los familiares cercanos como apoyo emocional y un facilitador acerca de las actitudes individuales de conocidos, compañeros, colegas, vecinos y miembros de la comunidad para desarrollar una ayuda emocional. Este es el diagnóstico CIFI-APTA. Y como pronóstico tenemos paciente masculino de 55 años con diagnóstico médico CIE-11 FA80.8, refleja un pronóstico de discapacidad estable y funcionalidad en progreso. Su evolución depende de los factores positivos como la predisposición del paciente para realizar la rehabilitación y siguiendo las recomendaciones que se le realicen durante la sesión de terapia, esto para conseguir éxito en el programa de tratamiento y sobre todo lograr la rehabilitación del paciente, teniendo en cuenta que presenta riesgos en el dominio muscular con disminución de la fuerza y rangos de movimiento en tronco. Se tiene como meta aumentar la funcionalidad lumbar del paciente, reduciendo el dolor para poder reintegrarlo a sus actividades laborales, previniendo futuras recurrencias. Se realizará fisioterapia en un total de 36 sesiones, 3 veces por semana, con una duración de 45 minutos, considerando una reevaluación al final de las 12 sesiones. Ya, ahora vamos a ir con los objetivos. Dentro del objetivo general que nosotros nos planteamos es aumentar la funcionalidad lumbar del paciente, reduciendo el dolor para poder reintegrarlo a sus actividades laborales, previniendo futuras recurrencias de la lesión. Entonces, de ahí nosotros vamos a partir con los objetivos específicos, que son instruir al paciente acerca de la discopatía degenerativa y normas de autocuidado respecto a la patología, disminuir el dolor a nivel lumbar, recuperar el rango óptimo de movimiento de la columna lumbar, aumentar la fuerza muscular de la zona lumbar y abdominal y adaptar al paciente a hábitos de actividad física. Ya. Para esto, dentro del plan de cuidados óptimos, nosotros pusimos que la duración de la sesión va a ser de 45 minutos, la frecuencia va a ser 3 veces a la semana y el total de las sesiones van a ser 36. Entonces pasamos a la intervención, que como ya les dije son 12 semanas, 36 sesiones.
Son 3 sesiones a la semana y el tiempo son 45 minutos. Entonces, partimos del objetivo general, que es aumentar la función lumbar del paciente y reducir el dolor para reintegrar sus actividades y labores de las actividades de la vida diaria. Entonces, como primer objetivo específico, tenemos la instrucción del paciente sobre su patología. Para esto lo vamos a realizar con charlas e interacción con el paciente a través de videos y artículos relacionados con la patología. Esto se lo realizará una vez cada inicio de semana y será alrededor de 10 a 15 minutos. Después nos enfocaremos en disminuir el dolor a nivel lumbar. Para esto nos vamos a ayudar de la termoterapia y de agentes electromagnéticos. Entonces, dentro de la termoterapia va a ser la aplicación de calor durante 10 a 15 minutos. Va a ser principalmente colocada dentro de la zona lumbar con el fin de aumentar el flujo sanguíneo. Esto para promover una relajación muscular y mejorar la elasticidad muscular. Dentro de las corrientes vamos a utilizar el TENS. Esto nos va a ayudar a aliviar el dolor. Se van a colocar dentro de la zona lumbar y esto va a ser más que nada una duración de 15 a 20 minutos con una intensidad agradable para el paciente. Y finalmente serán la utilización de las técnicas de terapia manual. Esto van a ser técnicas de movilización, de flexión segmentaria lumbar y extensión segmentaria lumbar. Esto va a ser por un tiempo de 30 a 40 minutos. Y esto se realizará 3 sesiones por semana durante 2 semanas. Después iremos con la recuperación del ROM de la columna lumbar. Para esto nosotros vamos a emplear ejercicios terapéuticos de Williams y de Mackenzie. Ambos son para tener una reducción del dolor y aumentar la funcionalidad del paciente. Esto va a ser principalmente dentro de los músculos lumbares que están principalmente afectados, a la vez que también vamos a fortalecer los músculos glúteos y también los abdominales. Esto se realizará 3 veces por semana durante 3 semanas y la duración va a ser de 30 a 45 minutos. Después vamos a ir con el siguiente objetivo, que es aumentar la musculatura afectada, que para esto nosotros tenemos un plan de fortalecimiento muscular que se va a enfocar en el ejercicio terapéutico de glúteos, de abdominales, de flexiones de rodilla, de extensiones de espalda y plancha frontal. Es fundamental la realización de estos ejercicios de manera controlada, debido a que con esto la sensación de dolor va a comenzar a disminuir y también tenemos que tener muy en cuenta no realizar movimientos bruscos. Esto se realizará a tolerancia del paciente y poco a poco se irá aumentando la intensidad. Esto se realizará 3 sesiones durante 8 semanas por 45 minutos. Y finalmente, nosotros vamos a centrarnos en adaptar al paciente a hábitos de actividad física. Esto se realizará ejercicio terapéutico y estas son adaptaciones y actividades que el paciente puede realizar para mejorar la actividad física y la calidad de vida. Entonces aquí nosotros le vamos a instruir al paciente en la realización de bicicleta estática, de bicicleta de ruta, caminatas y natación, que vienen bastante bien para hacer un fortalecimiento completo de toda la zona, tanto abdominal como lumbar. Y va a ser 3 veces por semana durante una semana y la duración va a ser de 20 a 30 minutos. Y al último, finalmente, nosotros tenemos el cronograma en donde se va a reflejar todo el plan de tratamiento que les mencioné anteriormente. Y listo, eso sería todo, profe. Muchas gracias.